y bluradio.com. María Camila, ¿cuánto cuesta el pasaje de Transmilenio? Me corcha. No. ¿Cuánto? 2.600, sí. 2.000. No saben. 950. 2.950 pesos. ¿Sabe que yo me quedé en los 2.000 pesos? No, Hasta ahí lo usé. ¿Hace cuánto? ¿Subió a Hace cuánto? mucho tiempo. ¿2.900? 2.950. No ha subido, pero va a subir a partir del año entrante. 2.950 pesos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acaba de anunciar que subirá en enero el precio del pasaje de Transmilenio y dijo el alcalde Galán que subirá porque el distrito se quedó esperando un giro del gobierno nacional que no llegó y que por lo tanto todos los bogotanos tendrán que sentir en su bolsillo y pagar el costo que tiene el sistema de transporte masivo de Bogotá. Como la mayoría de transportes públicos son subsidiados. Marcela Peña, ¿cómo es la historia? Pues Ricardo, la historia ya va en una nueva pelea entre el presidente Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. Le voy a leer el último trino del presidente. ¿Cómo así? Los recursos nacionales ni ayer ni hoy van a subsidiar la operación de Transmilenio. Como alcalde nunca le pedía un solo peso al gobierno para esa actividad. Si el distrito no puede con esa posibilidad por el sobreendeudamiento de la ciudad, entonces podemos transferir recursos a cambio de la propiedad de la operación de los buses o ayudar a que varias troncales se pasen a tranvías eléctricos cuya operación es más barata. Así le responde el presidente Petro al anuncio que usted mencionaba, el alcalde Carlos Fernando Galán, que el pasaje de Transmilenio ya no va a valer 2.950 pesos, sino que va a tener un incremento en el año 2025. Escuchemos al alcalde. No, pues básicamente cuando nosotros llegamos en el presupuesto 2024, la administración anterior había incluido una partida que iba a llegar del gobierno nacional que era de 825.000 millones de pesos. ¿Qué pasó? Yo me senté con el gobierno y el gobierno dijo, nosotros hemos ayudado a Bogotá en el pasado y a otros sistemas de transporte masivo, no tenemos ahorita las posibilidades de hacerlo, hay que buscar alternativas. Fue cuando el gobierno nacional dijo, busque el distrito vía eventualmente factura de la energía o el predial. Nosotros dijimos, no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo por esa vía pagar el sistema de transporte, pero nos dijeron no tenemos plata este año. Entonces eso fue un hueco de 825.000 millones de pesos que nos quedó este año. No tenemos plata este año, Ricardo. Eso es lo que le cuenta hoy el alcalde Carlos Fernando Galán a Noticias Caracol. El problema es que el presidente Petro está teniendo un lío con la memoria. Aquí nos encontramos en la resolución 2246 del 4 de septiembre del 2023, por la cual el gobierno nacional sí le transfirió recursos, no solo a Transmilenio, sino a otros sistemas de transporte, para cubrir los déficits operacionales. Transmilenio recibió en el año 2023, con autorización del Ministerio de Transporte y del ministro de Hacienda de ese entonces, Ricardo Bonilla, 981.000 millones de pesos. Y es que la decisión llega en un mal momento para el gobierno, que como lo dice el alcalde Galán y lo ha dicho el propio gobierno, está sin plata, con recorte de presupuesto, con la reforma tributaria a punto de hundirse, y en un momento donde además comenzó la discusión del salario mínimo. Este dato de Transmilenio, créame que va a pesar en esa discusión. Claro, Marcela, veo en esa resolución de entrega de dineros del gobierno nacional a los sistemas de transporte masivo que el ítem de Transmilenio es un giro de 618.000 millones de pesos, firmado por el ministro Ricardo Bonilla en el 2023. Así es, Ricardo, dice en la resolución autoriza el giro a Transmilenio, sistema integrado de transporte masivo de Bogotá, de 618.000 millones de pesos. En total se giró 1 billón de pesos para todos los sistemas de transporte en la ciudad. Sin embargo, allá entendí mi confusión. Sin embargo, lo que había autorizado el Ministerio de Transporte, o lo que el Ministerio de Transporte consideró ideal transferirle a Transmilenio el año pasado, habían sido 981.000 millones. Entonces, el Ministerio de Transporte pide 981.000 millones para Transmilenio y Hacienda autoriza 618.000. Este año, pues no autorizaron nada. 9:27 minutos. Sí, esa es una buena ayuda de memoria para el presidente Gustavo Petro, Luis Ernesto, porque se han hecho giros muy importantes. Aunque la ministra María Constanza García dice que ese era un giro contingente de la pandemia y que no es una obligación del gobierno nacional. Pero fueron dos, además. En el 22 es que eso se ha venido, Ricardo, la realidad de Transmilenio. 733.000 y en el 23 618.000, y no fue solo. Sí, eso viene girándose no solo desde la pandemia, a todos los sistemas de transporte masivo del país. Fíjese que la ministra de Transporte, Luis Ernesto, le dice esta mañana al alcalde Galán lo siguiente: dice que está prohibido por ley, que el gobierno nacional tiene prohibido por ley girar recursos para la operación de los sistemas y que financia hasta el 70% de la infraestructura. Si es ilegal
ilegal y si la ley lo prohíbe, ¿por qué lo han hecho? No, pero además dice el presidente una cosa, Luis Ernesto, el pasaje de Transmilenio no fuera subsidiado, que el gobierno da la plata, pero que tienen que darle una participación dentro de lo que son los sistemas, porque si no dice que es un impuesto, si no es una ayuda a los ultra ricos, a los super ricos. Pero mire, Ricardo, si el gobierno nacional no subsidiara, el gobierno distrital, porque es el grueso de la plata viene de los subsidios de los impuestos de los bogotanos, no lo subsidiara, hoy el pasaje de Transmilenio fácilmente costaría 4.500 pesos. Usted sabe, y eso además sería contraproducente porque entonces menos gente lo utilizaría porque es muy costoso. Entonces la realidad de Transmilenio es que requiere de subsidio, como la gran mayoría de transportes del mundo. Y lo que es extraño es que el presidente Gustavo Petro, cuando era alcalde, lo entendía. Y tan lo entendía bien que, recordemos, él hizo una tarifa subsidiada en los horarios valle y demás, por lo cual tuvo incluso una larga investigación en la Contraloría, y eran los mismos supermillonarios operadores. Entonces, yo creo que el argumento justificable por parte del gobierno nacional es que no hay plata. Hemos escuchado todo el año que tienen problemas de recaudo fiscal, hemos escuchado todo el año que tienen dificultades, que no va a haber tributaria. Entonces, es legítimo que el gobierno nacional diga, este año la caja no nos dio, no tenemos cómo pagarlo, pero que el argumento no sea que la equivocación es subsidiar, porque eso fue justo lo que hizo el alcalde Petro en su momento y con los mismos operadores supermillonarios. ¿Por qué? Porque no está subsidiando a los millonarios, eso es carreta. Está subsidiando es al trabajador que se monta en la estación de Ciudad Bolívar y viaja hasta el norte para ir a trabajar. Eso es lo que se está subsidiando y hay que seguir haciéndolo. Pero además no solamente se hizo en el año 22 y en el año 23 con todos los sistemas de transporte masivo, porque la resolución incluía a todas las ciudades que tienen sistema de transporte masivo, sino que en el plan de desarrollo se dejó en los artículos 172 y 183 la facultad de que el gobierno nacional cofinancie flota eléctrica, y obviamente eso es lo que está planteando Bogotá. Cofináncieme la flota para la troncal hasta Soacha y yo después lleno el FET con los recursos propios de Bogotá. El FET es el Fondo de Estabilización Tarifario, que es el que compensa tarifa técnica con tarifa usuario. Pero ahí la memoria sí hay que refrescársela, tanto al presidente como a la ministra María Constanza. 9:30 minutos. Así es, Ricardo, pero para más píldoras para la memoria. Que esto no sea un nuevo motivo de confrontación política, o que la decisión del gobierno nacional, espero que no esté mediada por diferencias políticas, por discrepancias con el alcalde Carlos Fernando Galán, Aurelio. Sí, pero para más píldoras para la memoria, ¿usted se acuerda de la campaña a la alcaldía pasada? Hubo la propuesta de un candidato de que fuera gratis Transmilenio y que el distrito asumiera todo el pago a los contratistas. ¿Usted se acuerda que Petro cogió esa propuesta? Dijo, sí, que sea gratis y que se cobre en la factura de la energía eléctrica. O sea, él estaba dando una fórmula de subsidio a los que lo reciban. Por supuesto, los contratistas y también a las clases medias, que son los principales usuarios de Transmilenio, pero él ya lo había dicho. O sea, se está contrariando con respecto a lo que dijo en la campaña pasada. Usted se acuerda, este fue tal vez uno de los debates más importantes que hubo en la campaña de la alcaldía, y donde Petro terció diciendo, claro, que sea gratis y que se cobre en la factura de energía eléctrica. Y de alguna manera zapoteó la propuesta. Aurelio, un datico adicional. Fíjese usted que implícitamente estaba subsidiando algo a lo que se opone hoy realmente. Víctor. Ricardo. Se cayó Víctor, 9:32, Daniel. Ricardo, el presidente se está contradiciendo. Como decíamos, ya en el pasado el gobierno nacional ha transferido recursos para financiar la operación y para cubrir el déficit de la operación. Yo creo que al final del día esto termina siendo una pelea política, no solo del presidente con el actual alcaldía de Bogotá, sino la eterna pelea de Gustavo Petro en contra de Transmilenio, que quiere, digamos, dejarlo en una situación de desfinanciación y acabar con el sistema, porque su motivo siempre ha sido el metro subterráneo, etcétera, y le quiere cobrar a Bogotá, que se está haciendo el metro elevado, que finalmente se logró tras no sé cuántos 80 años de tratar de sacar este proyecto adelante, se está haciendo y está cobrando, está pasando la factura diciendo, este año no le vamos a transferir los recursos que en el pasado sí le hemos transferido y que se le está olvidando al presidente Petro, y hay que decirlo a la ministra de Transporte que esto se ha hecho y que no es contra la ley. Aurelio, esa propuesta la hizo Gustavo Petro ya siendo presidente, ¿recuerda? No fue en campaña siquiera, ya era presidente cuando propuso que claro, Transmilenio fuera gratuito, Víctor, y que se pagara, que todos los bogotanos lo pagáramos con el recibo de la luz. Precisión por si no se entendió bien, estoy hablando de la campaña a la alcaldía pasada.
donde los candidatos plantearon que fuera gratis el pasaje, y Gustavo Petro Urrego, siendo ya presidente de Colombia con más de un año de presidencia, terció en esa discusión, intervino por Twitter, incluso creo que en algunas intervenciones diciendo, no, que eso todo sea gratis y que se pague por la vía de la energía eléctrica. Es bueno que se haga la precisión que usted solicita. 9:33, llegan los deportes y llega la actualización de